4 de la tarde, hora central europea, y seguimos atendiendo las reacciones de ese dato de inflación en Estados Unidos, de esa subida de los precios del 3,2%, mejor de lo previsto por el consenso de mercado, por la mínima, por una décima, bien es verdad, pero aún así suscita declaraciones y positivas por parte del presidente Joe Biden, que dice a esta hora de la tarde en un comunicado de hace apenas unos minutos que estos datos de inflación, esta relajación en la presión de precios de una décima en dato interanual sobre julio para la primera economía del mundo, muestran, y dice él, que la economía de su país sigue siendo fuerte, que todavía es resistente frente a lo que se podría pensar en estos momentos de alzas, de subidas de tipos, de ese incremento de política monetaria, de ese endurecimiento de política monetaria de más de 500 puntos básicos a lo largo del último año, que han llevado los tipos hacia la zona del 5,25%. Pendientes de esta reacción, el presidente Joe Biden, el presidente estadounidense, diciendo que estos datos de inflación lo que muestran es que la economía estadounidense se mantiene todavía bastante fuerte. Pendiente de estos números, pendientes de estas últimas horas, también hay que parar a esta hora de la tarde en la situación en la guerra de Ucrania, porque es el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, el que zanja la cuestión de un posible cara a cara entre el presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando en un tuit de hace unos minutos que nunca compartirán mesa de negociación. Dice que ha cometido delitos Putin demasiado graves. El diplomático ucraniano, recordemos, insiste en que el presidente ruso no es un socio en la negociación y aboga por otras alternativas, dice, diplomáticas indirectas. Justo apenas una semana después de esa cumbre de Jeddah, de Arabia Saudí, en la que se dejó sobre la mesa ese decálogo de paz de Ucrania sin la presencia. No estuvo invitada Rusia. Crecen entre tanto las voces en la OTAN que defienden sentarse a negociar si antes de final de año la tan anunciada contraofensiva ucraniana termina por no tener éxito. Esto es lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, que Putin y Zelensky nunca se van a sentar en la misma mesa. Pues bien, ahora su embajadora en Estados Unidos, Bridget Blink, ha elogiado también la nueva legislación ucraniana destinada a prevenir los monopolios y a combatir la corrupción, la aprobada durante las últimas horas, diciendo que las medidas mejorarían la competitividad de Ucrania y la capacidad de atraer inversiones para su reconstrucción. La Rada, lo que es el Parlamento ucraniano, adoptó ayer una importante legislación antimonopolio que brinda herramientas adicionales, dice la política, para combatir la corrupción y promover el buen gobierno corporativo. Declaraciones en Twitter del embajador de Estados Unidos, de la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, alojando la nueva legislación antimonopolio del país. Pendientes de todos estos asuntos, vamos a empezar por lo más inmediato. Vamos a ir mirando esa cumbre de la CEDEAO, la Organización de Cooperación Económica de la Zona de África y del Sahel, la segunda cita que tienen en menos de 15 días para analizar la situación en Níger, tras finalizar el ultimátum que el organismo dio a la Junta Militar del país para restaurar el orden a raíz del golpe de Estado del 26 de julio. Un primer asunto que va a ir en esta tertulia de Todo es Geopolítica, mesa de debate que compartimos esta tarde de jueves de la mano de Adrián Celaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. También pueden ver en pantalla a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bueno, Níger, esa cumbre de la CEDEAO, que no sé, Adrián, si va a ser una cumbre que sirva para algo, teniendo en cuenta que ya de la anterior cita salió un ultimátum de ese domingo para restaurar el orden tras el golpe de Estado de la Junta Militar, y de momento no ha habido una reacción a las claras por Níger. Bueno, vamos a ver, es difícil que estos países, en base a los recursos y a la capacidad estratégica y militar que tienen, decidan por sí mismos algo más, es decir, dar el paso efectivamente de emprender un conflicto bélico en principio contra Níger, sabiendo que iba a generar de forma inmediata un conflicto regional o internacional, ¿no? Pero claro, al final, como en otros conflictos que encontramos a lo largo del mundo, nos encontramos con una situación clara de un enfrentamiento geopolítico entre las potencias occidentales por un lado y, vamos a decir, los países emergentes y en desarrollo por el otro,
Y en base a ese tablero mundial se va a decidir, pues fundamentalmente en parte, si se quiere, en Francia en este caso, y fundamentalmente en Estados Unidos, si el tema va a ir a más o no en África, ¿no? Yo creo que estarán analizando este tema, evidentemente, desde un punto de vista estrictamente militar, sabiendo que la importancia, Níger es una pieza más dentro de las que han ido perdiendo en el norte de África, en el centro de África, pero es una pieza importante y esto ha tenido una repercusión mediática tal que va a ser difícil que sin más Francia admita mirar para otra parte y punto, ¿no? Es decir, sí es cierto, en Francia se está diciendo que Níger solo es un 4% de la producción mundial, a pesar de que de la producción mundial, perdón, igual habría que decirlo, de uranio, que es la base de la producción nuclear de Francia. Pero esta producción de Níger es un 30%, las exportaciones de Níger son un 34,7% de las importaciones de uranio de Francia en este momento. Sí es cierto que Francia efectivamente tiene reservas, con lo cual puede evitar un problema inmediato para su abastecimiento energético, y también ellos hacen referencia que con ese 4% de Níger, pues pueden buscar fácilmente alternativas, pero hay que tener en cuenta que los otros grandes productores de uranio del mundo son Rusia por un lado y Kazajstán por el otro, con lo cual el prescindir de Níger les coloca en una debilidad estratégica muy, muy importante. Esto es tremendamente grave para Francia, vamos a decir, a medio plazo, suponiendo que efectivamente, como dicen, tienen reservas suficientes para resolver el corto plazo. Y yo creo que en este momento están analizando, digamos, las posibilidades de actuación estrictamente desde un punto de vista militar a la hora de dar el visto bueno a que estos países de África, evidentemente apoyados por Francia y por Estados Unidos, den o no el paso de iniciar un conflicto regional, vamos a decir. No sé, en todo caso, Luis Rodrigo, si los intereses de Francia son el detonante de toda esta crisis en Níger o hay algo más detrás. Luis Rodrigo. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí lo escuchamos perfectamente. Vale, sí. ahora. Vale, nada, pues simplemente decía que bueno, pues quizás Francia está en el origen o no. Lo que tenemos que tener en cuenta es la percepción que se tiene de Francia en Níger, ¿no? Y en algunos países del entorno, y que a día de hoy, bueno, pues Francia, más que ser visto como una potencia capaz de ayudar al desarrollo del país, se ve más como, o el sentimiento que se tiene es más anticolonialista, ¿no? Es decir, se ve a Francia como esa reminiscencia histórica cuyos lazos hay que cortar. Es una visión radical en algunos estados de África, pero que también podemos verla en el caso español en algunos discursos de extrema izquierda en Latinoamérica, ¿no? Ese es el germen de lo que sustrae, del sustrato que yo diría que se encuentra en parte de estos movimientos revolucionarios que hemos visto recientemente en países de la zona, por ejemplo también en Burkina Faso recientemente, y a partir de ahí pues esto nos lleva a explicar o nos lleva a entender en parte el por qué aparecen, por ejemplo, banderas rusas entre los golpistas, entre los partidarios de los golpistas, puesto que se tiende a ver a Rusia como una antítesis de Francia, ¿no? No sé si hasta qué punto la crisis de Níger surge como un hastío a la postura francesa. Yo creo que tan extremos no deberíamos ser. Yo creo que hay causas que van más allá de lo que es estrictamente Francia, porque, como digo, pues es un movimiento, una oleada golpista que está asolando la región en los últimos 5 años. Pues ha habido numerosos golpes, ¿no? Yo decía Burkina Faso, pero también en Mali, en Guinea-Conakry, es decir, en la zona del África Occidental en los últimos 10 años ha sido la tónica dominante, con lo cual yo enmarcaría más que en esta circunscripción estrictamente de francés o de rechazo a lo francés, lo abarcaría un poco más ampliamente al resto del área geográfica, ¿no? Pero sí que es verdad que Francia es uno de los principales
damnificados, por no decir perjudicados, precisamente por lo que hablábamos del uranio. Níger es el séptimo productor mundial de uranio, es decir, podemos atenernos a las cifras modestas en algún caso respecto, por ejemplo, a otros grandes productores, pero es el séptimo productor de uranio a nivel mundial, y esto es una situación en el que el top de los productores pues son los que son, los habéis mencionado, son Rusia, son Kazajistán. Kazajistán puede tener un poco más de relación a lo priori o no tan cerrada con Francia y con el resto de potencias nucleares occidentales, pero sí que es verdad que claro, cuando los socios que pueden venderte uranio para que puedas, estoy refiriéndome en este caso a Francia, para que pueda continuar su programa nuclear, que es uno de los más potentes a nivel mundial, pues bueno, en el momento en el que esos socios se van restringiendo, pues perder a alguien o a alguno de ellos que hasta día de hoy había sido un poco más fiable, pues trastoca bastante los planes y puede suponer un quebradero de cabeza, cuanto menos, en el medio plazo. Bueno, en cualquier caso, tampoco hay que obviar, Juan Antonio, algún que otro dato sobre este asunto y el legado de Francia, y es que estaba leyendo justo ahora que el 78% de los 27 golpes de Estado en el África subsahariana desde los 90 se han producido en naciones francófonas. Sí, y apoyadas por Francia. Claro. Es que esto no hay que recordarlo. Vamos a ver, uno puede pensar que todo esto es una percepción y que a lo mejor las poblaciones de estos países africanos han tomado a Francia como un objetivo, como un punching ball, ¿no?, al que darle los golpes para justificar ciertas cosas. Pero es que hay datos materiales. Es que si hubiera un mínimo de decencia de las potencias coloniales de toda la vida, fundamentalmente europeas y norteamericanas, lo que deberían hacer es irse ya de una vez de estos países y dejarles desarrollarse. Para que nos hagamos una idea, simplemente, la principal empresa que extrae el uranio en Níger es francesa, por supuesto, 85% capital francés, el resto es capital nigeriano. De esas exportaciones de uranio, el pasado año fueron por un importe total de unos 3.500 millones de dólares. Solo 456 millones de esos dólares se quedaron en Níger. Todo el resto fue beneficio para Francia. Pero es que además, tal como se estableció toda esa zona de la francofonía, cuando alcanzaron su independencia, la moneda común que utilizan todos es el franco de la francofonía, no era el antiguo franco francés antes de la llegada del euro. Bien, pues para mantener esa moneda, Francia exige que en su banco esté el 50% de la reserva de todos esos países y solo puede disponer de ella, salvo autorización expresa, de un 20%. Bueno, esto es someter a todos esos países a un colonialismo insufrible. Insufrible. Bueno, un franco que además está respaldado por el euro, está respaldado por el euro y por Francia. Claro, sí. Entonces, aquí, claro, ¿qué ocurre? Que todo esto llega a un punto ya de explosión, ¿no? Y entonces sucesivamente hemos visto cómo las fuerzas francesas fueron derrotadas en Chad, cómo luego fue en Mali, Burkina Faso, Guinea, se han ido descolgando de todo esto. Es verdad que aprovechando las inversiones chinas, es verdad que aprovechando un cierto apoyo ruso, claro, lógico y normal, porque ahí hay un juego geopolítico muy importante, muy importante. No solo es el uranio o el oro o otros minerales y demás, es, por ejemplo, la posición geopolítica, que de ahí viene el hecho de que existan tropas francesas en muchos de esos países o bases norteamericanas. Se supone, como siempre, que es para combatir el terrorismo yihadista, pero el terrorismo yihadista no deja más que avanzar. Y hay otro factor muy importante, que explica el apoyo de Argelia a Níger y explica también el posible apoyo en un momento dado de Libia a Níger. Y es el gasoducto transsahariano, que partiría desde Nigeria, cruzaría Níger y llegaría a Argelia. Y desde ahí, en 3 direcciones, hacia Italia, España y demás. Y esto se contrapone a un proyecto de Marruecos, que pensaba hacer un hub energético a través de los puertos de toda esa zona de África hasta Marruecos y que, lógicamente, se ve sin vías fáciles de llegar a buen puerto, igual que la redundancia, precisamente por el desarrollo de ese gasoducto transsahariano. Con lo cual, estamos ante una situación que es complicada, que son muchos los factores,
que hay que tener en cuenta y que, bueno, pues todo esto de la cumbre de la CDO no es más que un instrumento al servicio de Francia y de las potencias coloniales occidentales, no es nada más que eso, no hay que darle la mayor importancia. Es más, quien la dirige actualmente es un tipo que según un recientísimo reportaje de The Grayson, es un tipo que está implicado en el narcotráfico. Estos son los personajes que Occidente tiene para defender sus intereses en esa zona de África. Lo cual, pues, hombre, deja mucho que desear. Y ya tener que escuchar a la Unión Europea decir que las sanciones contra Níger, las sanciones de la Unión Europea contra un pobre país como Níger, que solo el 16% tiene luz eléctrica, están dando resultado porque ya le faltan medicinas y alimentos. De verdad es a veces pensar que qué realidad de criminales nos están gobernando. Bueno, el caso es que Francia directamente, y llama también la atención, no ha levantado la voz en ningún caso. No, pero está actuando, sin duda alguna. De hecho, ya ha habido acusaciones de la propia Junta Militar de violación de espacio aéreo por parte de Francia y de reticencias a retirar sus tropas de Níger, aunque parece ser que se ha abierto un... Bueno, eso negado por Francia también a última hora de ayer, la violación del espacio aéreo. Sí, claro, hombre, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero vamos a ver, si es que seamos serios. Lo ha comentado antes el compañero Adrián. ¿Qué potencia tienen países como Benín, como Senegal, que tienen problemas internos muy graves, como Nigeria, que tiene problemas internos muy graves? Estos países, para iniciar una campaña militar contra una Níger, que es débil, pero que está apoyada por Mali, por Burkina Faso, por Argelia, que es una potencia militar. Es decir, ¿qué quieren? ¿Incendiar toda esa zona de África? Claro, Adrián, lo que no interesa precisamente es una desestabilización en esta zona del mundo. En ningún caso. Sí, lo que no interesa vamos a ver, no interesa, evidentemente depende del punto de vista, ¿no? Claro, que esta zona del mundo al final es una parte de ese conflicto mundial que está abierto entre, como decía antes, entre Occidente por un lado y el conjunto de los países emergentes y en desarrollo por el otro. Y lamentablemente los países que se encuentran en una situación de duda sobre estar en uno u otro de los dos lados o que pueden ser sujetos a presión para cambiar de bando, van a estar sometidos a unas presiones tremendas. Es decir, y vamos a ver conflictos civiles, golpes de Estado, guerras relacionadas con digamos, tablero de ajedrez mundial en prácticamente todos los continentes, sin ninguna duda. Y este es un caso más. Sí es cierto que, claro, el contexto general es el que mis compañeros han descrito. Es decir, la gran sorpresa geopolítica de este año ha sido precisamente no la guerra de Ucrania, que era un conflicto que de una forma u otra se veía venir, ese estallido entre Rusia o los países emergentes por un lado y Occidente por el otro, pero ese movimiento mayoritario de los países en desarrollo hacia el bloque Rusia-China ha sido tremendamente llamativo, ¿no? Y de forma tan rápida, ese vuelco de la mayoría, vamos a decir, de los países africanos hacia Rusia y también hacia China, ha sido muy llamativo, decisivo a nivel mundial, y se explica por ese contexto en el que estos países llevaban mucho tiempo intentando de alguna forma, o queriendo más bien, liberarse de esa situación neocolonial con respecto a los países occidentales, pero sin alternativas y sin posibilidades reales de hacerlo. Sin embargo, en los últimos años han tenido un apoyo fundamentalmente económico de China y un apoyo fundamentalmente político o militar de Rusia que les ha dado una alternativa. Y clarísimamente por eso estamos viendo que a la vez en todos estos países, a la vez que se enfrentan incluso pública y mediáticamente a los países occidentales, a Francia en este caso, hacen aflorar su apoyo o a Rusia o a China o a los dos, ¿no? Prueba de ello, si me permitís, es la reunión en San Petersburgo de la cumbre Rusia-África, en la que asistieron 49 de los 54 países africanos. Quien no quiera ver eso como una clarísima señal de lo que está ocurriendo en África, pues es que no quiere ver nada, claro. Solo se cree su propaganda.
Claro, es que al final los países africanos en la era postcolonialista han visto cómo no han conseguido despegar ni aunándose a Europa o a los intereses estadounidenses y han ido a China y a Rusia también como un apoyo, una muleta a conseguir un poco evolucionar hacia adelante. Lógico. Lógico. Bueno, claro, aquí si el modelo que tenemos es el occidental, seguimos el modelo occidental y vemos que 20, 30 años después ese modelo no da resultados, sino que más bien es casi al contrario y surgen alternativas, pues casi por una cuestión lógica, la mente humana y en este caso pues también en la situación que nos ocupa, pues casi lo normal o la consecuencia lógica es que estos países digan, pues vamos a probar otras alternativas y este modelo que en parte nos han impuesto o nos ha venido dado por la situación precedente colonial, pues vamos a probar las otras alternativas que a lo mejor funcionan o no o funcionan menos mal de lo que está haciendo este sistema o esta pauta que tenemos premarcada de manera un poco casi desigual, ¿no? Es decir, yo lo veo casi como una tendencia lógica, ¿no? Cuando uno insiste en hacer algo y no le sale de una manera, prueba de otra, ¿no? Pues si aquí, siguiendo el modelo de Francia o el modelo occidental, por no concentrarlo solo en un caso particular, pues no está dando resultados determinados, es decir, si esos beneficios no se traducen a la población, a pesar de los posibles puntos positivos que pueda tener la economía o posibles incentivos que puedan producirse, es decir, es un país que sigue dependiendo enormemente de la ayuda al desarrollo y precisamente lo decía José Antonio, creo que era, ¿no? Lo primero que se ha hecho es cortar esos flujos económicos que son los que mantienen a la población en pie, ¿no? Por no decir algo un poco más fuerte, ¿no? Es decir, es un país pobre al que se le corta la única vía de subsistencia que tiene. Y aquí la reflexión que yo me hago es decir, que yo de manera particular, no sé si no me atrevo a hacerla extensiva a nadie, es una reflexión que yo me pongo, ¿no? Pero ¿realmente es esta la respuesta que estaríamos a la altura de esperar de una potencia civil como somos o como aspiramos a ser en Europa? Yo creo que precisamente en esta situación de necesidad, cortar el único cordón umbilical que puede mantenernos en conexión con la sociedad civil nigerina, pues es un error. Yo entiendo que de lo que se trata es de forzar a las fuerzas rebeldes a restaurar el orden constitucional, pero yo no veo acertado del todo que la única forma o una de las maneras de presión más fuertes que se puede hacer hacia la nueva élite gubernamental sea precisamente cortar toda la ayuda oficial al desarrollo. También por parte, creo que lo mencionaba José Antonio, Nigeria es el principal proveedor de energía eléctrica de Níger, con lo cual también ha habido un corte. Solo creo que él decía que solo el 14% del país tenía conexión a luz eléctrica. Claro, si es que el 70% viene de Nigeria y Nigeria la ha cortado también. Es decir, yo entiendo por un lado que son medidas de presión y creo que es entendible, ¿no?, que se puedan e incluso que se deban hacer medidas para intentar que se reinstaure o que se vuelva al orden constitucional, porque precisamente una de las cosas que siempre insistimos es en el statu quo y en el mantenimiento de la legalidad vigente. La legalidad se puede cambiar, pero en base a esa legalidad, no en base a una quiebra como la que ha habido. Pero a mí, precisamente en la parte más humana, y esto por una experiencia personal me toca bastante de cerca, no llego a ver claro del todo que la mejor manera de intentar forzar a esa nueva élite gubernamental nigerina sea sumiendo en mayores dificultades de las que ya tienen a la población civil del país. Eso yo lo siento, pero no lo llego a entender del todo y me cuesta mucho verlo. Pero el problema, Luis, es que ¿de qué orden constitucional estamos hablando? Si es que casi todos esos países han sido de golpe de Estado en golpe de Estado, el momento que un gobierno ha intentado sacar las patas del tiesto, que ha perjudicado los intereses de las multinacionales o de las potencias occidentales, se les ha provocado un golpe de Estado, o una revolución, o una guerra civil. Entonces, es decir, hablar de orden constitucional o de orden democrático en esas circunstancias, realmente estamos hablando de una ficción. Entonces, es decir, vamos a ver, aquí lo que hay ahora mismo es, hay un nuevo gobierno, hay que ver si tiene el apoyo popular, en algún momento tendrán que ir a elecciones, veremos si tiene ese apoyo popular y ya está.
Si es que le dejan. Sí, José, Claro, José Antonio, entiéndeme que yo soy consciente de lo que tú dices. Utilizaba el lenguaje que se está utilizando por parte de sobre todo de la Unión Europea y de los socios occidentales. Yo soy plenamente consciente de que si es un gobierno efectivo que tiene el apoyo de la población, pues es que si no hubiéramos seguido esa lógica, seguiríamos reconociendo a Taiwán como la legítima China y no tendríamos relaciones con Pekín. ¿Entiendes? Es decir, que una cosa es la legitimidad del gobierno en origen y otra cosa es la efectividad del gobierno en su acción. Por tanto, y yo entiendo que es una zona, es decir, estoy completamente de acuerdo contigo en que es una situación difícil y complicada que viene impuesta de fuera, ¿no? Quizá también ahí venga parte o gran parte del problema, ¿no? El que aplicamos mentalidades occidentales a una zona en la que no son comprensibles esas estructuras, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo aquí voy a contar un poquito una historieta, ¿no? Yo en la carrera tenía una asignatura que era Magreb, ¿no? Y siempre nos decían que intentamos aplicar estructuras piramidales a sociedades que no funcionan de manera piramidal, sino de manera circular. Y cuando intentamos hacer eso, pues por mucho que que insistamos, es como cuando un crío tiene esta cajita que da agujeros de una estrella, una luna, y se intenta y está empeñado en meter la luna por donde vemos que es un cuadrado, pues pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, perdón un poquito por la anécdota, pero me venía muy bien al caso. No, bien traída. Yo sí creo, está claro que estamos hablando de países en situación neocolonial. Es un sistema, ya sabéis, perfectamente definido. Es decir, lo que eran colonias, de pronto consiguen una autonomía política, una soberanía política formal, pero siguen siendo controladas, de hecho, por las potencias coloniales anteriores. Siguen siendo controladas, vamos a decir, de mala manera, o por chantajes, o por compras, o por sobornos, o por amenazas, y de tal forma que la que era la potencia colonial sigue de esta forma asegurando que dispone económicamente de los recursos de ese país, de su utilización como mercado, etcétera, ¿no? Pero claro, partiendo de esa situación neocolonial, nos encontramos ahora en una ruptura geopolítica a la cual yo entiendo que le cueste a la Unión Europea reposicionarse después de haber tratado con estos países de una forma tan abusiva durante tanto tiempo. Y estamos hablando de una ruptura que se ha producido o que se ha manifestado claramente hace un año prácticamente, ¿no? Entonces, ante esa situación, en teoría, tenemos dos opciones. Europa se reposiciona rápidamente y teniendo en cuenta el tipo de relación de tú a tú, de win-win que están ofreciendo China y Rusia, de relación constructiva que están ofreciendo estos países, me reposiciono rápidamente y empiezo a ofrecer ya algo parecido, algo comparable, o bien opto por una dinámica de guerra. Entonces, en teoría, lo mejor hubiera sido lo primero. Europa no está sabiendo hacerlo. También es comprensible porque es muy difícil reposicionar y cambiar la forma de actuar con estos países tan rápidamente. Pero está claro que la opción es la siguiente. Y cuando se opta por cortar los suministros a Níger, estamos evidentemente en una dinámica de guerra. Os estáis intentando cambiar de bando, vais a tener guerra. Es una apuesta clara en esta dirección. No es tanto una apuesta para empujarles a cambiar de régimen. Bueno, no esperamos por esa vía absolutamente nada, habéis cambiado de bando, vamos a por vosotros, ¿no? Yo creo que lamentablemente estamos en un contexto de ese tipo. Europa no lo ha hecho con Ucrania, que era mucho más sencillo. Imagínate, con media África. Es que, claro, lamentablemente, la Unión Europea se ha convertido en el brazo político de la OTAN y solo va a velar por los intereses norteamericanos y de las multinacionales y las oligarquías que dominan en cada momento. Claro, pero en función de lo que estaban diciendo, no sé hasta qué punto puede tener recorrido un gobierno no legitimado en origen, como podría ser el que ha nacido bajo un golpe de Estado, pero sí legitimado por la acción y por la población, porque la población de Níger, de hecho, apoya a la actual junta militar, que, por cierto, ha conformado gobierno en las últimas horas con 21 ministros, 6 de ellos militares, y el de Economía liderando el gobierno. O sea, ¿hasta qué punto tiene un recorrido un ejecutivo que, de primeras, en origen, no ha sido legitimado? Vamos a ver, pues el mismo recorrido que tiene el de Burkina Faso, que también ha sido por un golpe de Estado, o el de Mali, que también ha sido por un golpe de Estado, o el de otros países de la zona que están en situaciones similares. Tendrá el recorrido
que los socios que se busquen, los apoyos que se busquen, China, Rusia, Turquía, países de Oriente Medio, les den, si eso implica un desarrollo un poquito mejor que el que tienen, que permita un poquito más de felicidad a sus gentes, tendrán toda la legitimidad del mundo y lo veremos. Sí, pues es lógico y normal. Es decir, entre el hambre y la sumisión, la cuasi esclavitud, a decir, bueno, podemos ser pobres, pero nuestros recursos los vendemos nosotros, los negociamos nosotros y quedan aquí, pues, es que de verdad, yo entiendo que a los occidentales nos cuesta trabajo entender cuál es la situación de muchos de estos países, es que hay que verlo allí, Entonces, yo creo que el recorrido, esto no es una cuestión de legitimidad formal ante eso que llaman la comunidad internacional, que ya hemos visto lo que es decir, sino que es de legitimidad material, de que esto sirva para que los nigerinos y en el fondo todos los centroafricanos vivan un poco mejor. Esto es lo fundamental. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad, que ya llama a la puerta, y seguimos aquí en Todo es Geopolítica en unos minutos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida.
sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Y seguimos cuando pasan 36 minutos de las 4 en punto de la tarde, hora central europea, en este Todo es Geopolítica, Negocios, Televisión. Y mirando en este momento, cambiamos de bloque, miramos ya hacia Ucrania, esa central nuclear de Zaporilla, perdiendo energía desde primera hora de la mañana, amenazando con el apagón. Y entre tanto, me gustaría aquí en este caso empezar por la última hora que ha salido, ese Dmitry Kuleba, el ministro de Relaciones Exteriores, apuntando a que Vladimir Putin y Zelensky nunca se van a sentar en la misma mesa de negociación. Son palabras del alto diplomático estadounidense, ucraniano, mejor dicho, Adrián, y que dan cuenta de lo difícil que va a ser llegar a un punto de entendimiento y mucho menos un acuerdo de paz en esto de la guerra. Sí, da la impresión de que frente a distintas declaraciones que se están produciendo en el contexto de la OTAN, apuntando a la necesidad de abrir un proceso de negociación en otoño, dando por supuesto que el contexto de la guerra va a seguir siendo negativo para Ucrania. Estas declaraciones, tanto de Zelensky como de este ministro, apuntan un poco a una estrategia defensiva. Es decir, frente a estos mensajes vamos a lanzar mensajes contrarios quizás o bien para ganar tiempo o para hacer un poco más difícil la organización de esa cumbre. Posiblemente es nos está revelando una diferencia de opinión entre Ucrania y la OTAN. Ucrania quiere apurar hasta el final antes de llegar a esa cumbre. Creen que todavía tienen alguna opción de conseguir algo. Yo creo que la estrategia, estas declaraciones en concreto hay que ubicarlas claramente en esa situación. Yo creo que es una posición claramente desesperada por parte de Ucrania. El sacrificio que esto está suponiendo para su población. Se está hablando de los muertos, las bajas, son cifras impresionantes. Está hablando, el coronel MacGregor hablaba ahora de quizás 400.000 bajas, otros han hablado de 300.000. Son cifras enormes y tremendas, impresionantes, que nos están revelando un desgaste interno de Ucrania y del ejército ucraniano claramente irreversible, ¿no? Pero así todo, hay estos movimientos por parte fundamentalmente del gobierno de Zelensky. Es muy posible que ellos estén viendo que en esa cumbre, resulte lo que resulte, en esa posible mesa de negociación, ellos no van a salir bien parados. Independientemente de lo que pase con la propia Ucrania, la reacción interna en contra de los que han gestionado este desastre puede ser tremenda y es posible que estén intentando, como sea, librarse de ese contexto. Está intentando conseguir exactamente el qué, Juan Antonio, en esto de negociar la paz. ¿Qué está intentando conseguir exactamente Ucrania? Si puede conseguir algo. Las declaraciones estas de Kuleba, como otros líderes del gobierno de Kiev, es que, vamos a ver, es que ¿acaso piensan que Putin se va a sentar con ellos? Es que, de verdad, yo no sé en qué... Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y Adrián lo ha dirigido muy bien el disparo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que estas declaraciones realmente yo creo que son más de consumo interno. Son para mantener una cierta tensión y de aviso a sus aliados. Es decir, pero escuchadas por una opinión pública occidental
que está continuamente bombardeada con mensajes de que Ucrania va ganando, de que van a alcanzar Melitopol, de que la ofensiva va lenta pero implacable, de que se ha humillado a Rusia porque se le ha tocado un barco, un petrolero civil. Bueno, este tipo de mensajes, claro, dan una sensación engañosa. La sensación engañosa de que, bueno, de que la guerra de Ucrania va bien. La realidad es eso. La realidad es que la guerra de Ucrania va muy mal, tan mal, que efectivamente los analistas occidentales, es decir, sobre todo los que aconsejan y asesoran a los gobiernos occidentales, saben perfectamente que antes de fin de año había que intentar llegar a algún tipo de acuerdo de paz o de armisticio para acabar con eso. Entre otras cosas porque además vienen las elecciones norteamericanas, y no solo las norteamericanas, ¿no? Y esto puede tener unas implicaciones muy malas, ¿no? A la hora de la reelección de Biden y otras cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que ellos sienten, en Kiev sienten la presión de estos países occidentales que dicen, oye, no vamos a poder seguir? Primero porque militarmente se están agotando. Y lo vemos en el tema de la munición y otros tipos de armas. Segundo, porque el coste económico cada vez es más insufrible. Tercero, porque aumenta la oposición a la guerra en muchos de los países. Y lo hemos visto incluso ya hasta la propia Polonia. Y finalmente, porque desde el punto de vista político y geopolítico no se puede continuar así ante el riesgo además de una escalada. Con lo cual, Kiev, para digamos, librarse de alguna forma de esa presión e intentar culpar a otros de sus propios fracasos y justificarse ante su opinión pública, pues lanza continuamente este tipo de mensajes de en Navidad estaremos en Crimea, con Putin no hay nada que negociar y cosas así, pero que realmente desde el punto de vista efectivo, real, material sobre el conflicto no tiene ningún peso, no valen para nada. Es que después de la cumbre de ella del pasado fin de semana, cada vez está siendo más difícil alcanzar un verdadero pacto de paz y más cuando nos invita a una de las partes contendientes. Eso no tiene nada, claro. Esto era un ejercicio de Arabia Saudita para intentar tener una posición internacional, también decir, no, yo también estoy, como Turquía o como otros países, yo también estoy en el tema de buscar la paz y es decir, ser un actor internacional. Y para eso se hacen estas cosas. Pero realmente alguien piensa que podría llegar a buen puerto una especie de cumbre por la paz en Ucrania que no va uno de los actores principales. No tiene ningún sentido. Eso cualquier analista, simplemente con el planteamiento de la reunión, ya sabe que eso no va a ningún lado. Es así, es sencillo. Pero es este juego, ¿no? Que en la política internacional y la diplomacia es un frente de guerra. Entonces, pues se juega intentando cada uno sacar sus propios intereses. No va a ningún lado esta parte y en este caso también, Luis Rodrigo, esos anuncios unilaterales como el de Ucrania que lanzaba la Marina a media mañana hoy diciendo que iban a poner en marcha un corredor humanitario en el Mar Negro. Bueno, pero ¿tienen control sobre el Mar Negro para poner en marcha un corredor humanitario? Porque a lo mejor esa es la pregunta siguiente, ¿no? Es decir, aquí cada uno de nosotros seguro que podemos hacer muchas cosas y decir que vamos a hacer muchas cosas, pero ¿realmente se tiene la capacidad práctica y concreta para ello? Pues en el caso de Ucrania, pues no sé yo si a través del Mar Negro está en condiciones de poner en marcha un corredor humanitario cuando tiene la flota rusa en frente de sus costas, ¿no? Es decir, sería más factible que pusiera en marcha un corredor humanitario terrestre, un poco siguiendo los flujos migratorios que se han seguido hasta ahora, que aprovechara las conexiones con Polonia, con algún otro país de la Unión Europea fronterizo con Kiev, pero sobre todo esa sería la solución más viable, la única solución viable, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, pues en el Mar Negro, que no tiene capacidad para implementarlo, pues yo no lo veo ni de una manera ni de otra. Yo creo que es un brindis al sol. Es un poco lo que decían mis dos compañeros. Hay iniciativas de la diplomacia que se ponen en marcha. Bueno, hoy diríamos que son para el postureo. Pues sí, son para el postureo, es para decir estoy aquí, estoy haciendo cosas. Pues en este sentido yo enmarcaría esa misma declaración. Un corredor humanitario en el mar. Vale, pues muy bien, pero ya digo, la pregunta que surge justo después es ¿tienes capacidad para ello? No. Pero además, ¿cómo vas a lanzar un corredor humanitario
en un mar desde el cual estás lanzando ataques a la flota rusa, a Sebastopol, al puente de Kerch. Es decir, no te van a dejar. O sea, es una zona de guerra. Que tú es como intentar poner en marcha un corredor humanitario por un campo lleno de minas. Mira, es decir, si tú estás utilizándolo como zona de guerra para lanzar tus ataques, ¿cómo vas a hacer un corredor humanitario ahí? Pero no vemos que es absurdo. En el fondo, ¿qué es lo que está intentando Ucrania desde hace tiempo? Implicar, que haya cualquier incidente para implicar a la OTAN en la guerra, porque sabe que es su única solución. No hay más. Es un gesto de imagen, claramente, porque claro, como habéis dicho, el corredor humanitario es la otra parte la que lo establece. No es que yo voy a sacar mis barcos en un corredor humanitario. Eso no tiene ningún sentido. Es la otra parte la que dice, no, yo acepto un corredor humanitario por el que vas a poder sacar los barcos, ¿no? Pero bueno, es un gesto de imagen, sin más, ¿no? Claro, una cosa muy descabellada, perdón, José Antonio, que se me estaba viniendo a mí ahora a la mente es otra pregunta, ¿no? ¿O se van a utilizar barcos de guerra para transportar población civil y utilizarlo como escudo frente a un posible ataque ruso? Es decir, es la otra posibilidad que solo me cabe. Utilizar personas como escudos humanos, sabes que es un crimen de guerra y estaría... por eso lo digo. Internacional. Claro, lo que sí yo veo que es decir, ¿qué es lo que intentan una y otra vez? Pues a ver si en un barco civil de estos del corredor humanitario, pues los rusos lo hunden porque piensan que va cargado de armas, o cualquier circunstancia que obligue a la OTAN a intervenir. Porque ¿qué es lo que teme Kiev ya? Que el apoyo de la OTAN va a ir reduciéndose. Va a ir reduciéndose. Cuando hablamos de los tanques M1 Abrams norteamericanos, van a ir 31 tanques, eso es un batallón. Eso ha durado 2 días en los campos de batalla de Zaporozhia. Eso es un batallón. ¿Dónde vamos con eso? Es decir, entonces, lo que temen es, por propio agotamiento de la OTAN, que vaya reduciéndose el apoyo militar. Y Kiev sabe que sin el apoyo militar los frentes están perdidos. De hecho, el frente norte lo tienen ahora mismo absolutamente agujereado ya. De la OTAN ya no se puede conseguir. De la OTAN ya no se puede conseguir mucho más. Es que tras la cumbre de Lituania, que ya directamente se le dijo a Ucrania que no le iban a dar un calendario de integración a las claras y no iba a haber ayuda directa, más allá de lo que hasta ahora estaba siendo, es que la OTAN ya no solo es que no ayude, es que está retirando parte de la ayuda. Ya los paquetes financieros cada vez son menores y el agotamiento por parte de los gobiernos occidentales con respecto a estas ayudas también está llegando a un punto en el que queda sobre la mesa si en otoño va a haber mucho cambio en este flanco. Por eso quiero una mesa de negociación. Claro, es que relacionándolo con el comentario del corredor humanitario, lo que se está diciendo es que la única guerra que está ganando Ucrania o que está ganando la OTAN es la guerra de los medios occidentales, ¿no? En la que parece que siempre están ganando, que están perdiendo la guerra en el terreno, están perdiendo la guerra económica, etcétera. Y sobre a qué puede llevar esto en otoño, yo creo que en sí mismo, si no añadimos otros elementos, a nada. Creo que ya comenté el otro día, yo creo que aquí tiene que haber una negociación de fondo entre Estados Unidos, China y Rusia. Una negociación que puede ser pública o no, o se puede preparar de forma más o menos confidencial, que es posible que ya existan, eso se está comentando mucho, canales, sobre todo a nivel militar, entre determinados círculos, entre los tres países. Bueno, pero está claro que esa tiene que ser la base, porque si no hay un acuerdo global sobre cuál va a ser el nuevo contexto mundial, pues es imposible que se llegue a ningún acuerdo para cerrar lo que está pasando en Ucrania. Entre otras cosas, Adrián, porque hay una cosa que no debemos olvidar. El origen último del conflicto en Ucrania es la falta de un tratado de seguridad colectiva en Europa. Y eso no afecta exclusivamente a Kiev, eso afecta a toda la OTAN. Es decir, es que ese fue el origen de los ultimátums rusos en noviembre y diciembre de 2021. Se quería un tratado de seguridad colectiva porque se estaba incumpliendo el acuerdo de Helsinki, por el cual la seguridad nacional de unos países no puede ser a costa de la seguridad nacional de otros países. Sí, para mí ese es el segundo nivel, porque tenemos 3 niveles, ¿no? Sí, porque esto ya ha saltado a nivel mundial. Ya no es solo Rusia, Europa, ya es Estados Unidos, es China, es la India, son los países emergentes. Tenemos el nivel de negociación sobre ese nuevo orden mundial que hay que pactar. Y lo tienen que pactar fundamentalmente Estados Unidos, China y Rusia.
Un segundo nivel, que es qué pasa en Europa, cómo organizamos la seguridad colectiva en Europa, como tú dices. Y un tercer nivel, bueno, relacionado con esto, como una pata de esa estructura de seguridad colectiva, qué pasa en Ucrania, ¿no? El conflicto local ucraniano. Y sobre todo, una clave importante es cómo organizamos la seguridad colectiva en Europa sin que Rusia sienta que eso es una amenaza para su propia supervivencia. Que ese es el gran desafío, creo yo. El problema es que ese es Donde el se problema. encuentra el equilibrio mutuo, claro. El Tratado de Seguridad Colectiva debería conseguir que todo el mundo se sienta suficientemente seguro, ¿no? Tanto Rusia como el oeste, ¿no? Digamos. Eso supondría cambiar un poco la dinámica que hay en Europa de mirar hacia Estados Unidos, no solo por este asunto, sino también por otros como... Totalmente. Claro. Un poco no, totalmente. Bueno, pero si el punto de partida es un acuerdo multilateral o tripartito entre Estados Unidos, Rusia y China, es evidente que dentro de ese acuerdo Estados Unidos va a aceptar un determinado marco para Europa. Si no, difícilmente van a llegar a ese acuerdo mundial. Bueno, pero Si Estados se Unidos puede no está hacer aceptando, pero Estados Unidos no está aceptando ni siquiera negociar con Rusia o con China un nuevo estatus y un nuevo orden. Ese es el problema. Es decir, ese es el problema actual. así como... Claro, y aquí también tenemos que tener claro que lo que Estados Unidos pueda aceptar o pueda, en ese caso hipotético, no tiene por qué coincidir con los intereses europeos. Es decir, lo hemos visto infinidad de veces a lo largo de la historia. Y que Estados Unidos se siente a negociar y piense en que la posición que va a adoptar va a ser pensando en los intereses europeos y defendiendo el interés general de la Unión Europea, es una ingenuidad de libro. Es decir, aquí Europa, creo yo, por lo menos yo, es como lo veo, ¿no? Europa tiene que hacerse mayor de edad ya. Europa tiene que ser consciente de que tiene que buscar su propia seguridad por sí misma. ¿Cortar lazos con Estados Unidos? Bueno, pues no del todo, porque al final es un socio y nunca hay que enemistarse del todo con quien puede ser un potencial aliado de cara al futuro. Pero Europa tiene que hacerse mayor. Europa tiene que decir, quiero organizarme yo misma, va un poco en línea por algún documento reciente, ¿no? Lo de la brújula estratégica, iba un poco yo lo veo en ese sentido. Pero sí que es verdad que Europa tiene que ser consciente de que no puede seguir dependiendo, como en una época de la Guerra Fría, de Estados Unidos. En la Guerra Fría había otra lógica. Europa podía verse más segura o verse mejor protegida bajo el paraguas americano, pero es que a día de hoy no. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el plano económico con inversiones y no solo en el plano económico, en muchas otras dimensiones. Y aquí Europa yo creo que también tendría que tener esa aspiración de sentarse también en la mesa junto con China, Estados Unidos y Rusia. A lo mejor es una posición muy ambiciosa y muy maximalista, ¿no? Pero yo creo que también es muy legítima en el sentido de que si lo que se decida me va a afectar a mí como Unión Europea y a Rusia, obviamente, porque son las dos partes que geográficamente están en el núcleo, ¿no? Junto con Ucrania, ¿no? Pero yo creo que también es legítimo que Europa intente y ambicione estar en esa mesa. Con una posición un poco más modesta, con una contribución mucho más escueta, pues a lo mejor sí, pero sería bueno que Europa también estuviera precisamente para que esa seguridad colectiva de la que estamos hablando y que habría que instaurar en Europa, pues fuera realmente europea y respondiera exclusivamente al interés general de los Estados miembros, porque de otra manera yo no la veo posible. Es más. Claro, lo que pasa es que quizás los dos puntos que has comentado están interrelacionados, ¿no? Claro, precisamente, ¿por qué no se piensa en que Europa vaya a estar presente, quizás formalmente sí, vaya a estar presente en esa negociación? Porque no se piensa que Europa tiene autonomía estratégica. Como los líderes europeos realmente no piensan por sí mismos, no toman decisiones por sí mismos, pues, bueno, realmente no aportan algo distinto. Por eso en la negociación real seguramente no van a aceptar a Europa como un partner diferente. Ahora, yo más, diría, Adrián, sí, es que Europa está sirviendo de parapeto para Estados Unidos. Claro, porque si la posición de Europa fuera distinta, en Washington también se lo pensarían mejor. Claro. Es el gran parapeto. Pero ahora necesitamos una nueva clase política europea que tenga perspectiva estratégica y que trabaje para Europa, que trabaje para los ciudadanos europeos, claramente. Ahora, tampoco vamos a echar toda la culpa a unos. También a lo mejor tenemos que repensar si el tratado que tenemos
responde, tal y como está configurado, a las necesidades que tiene en el 2023 la Unión Europea. A lo mejor hay que pasar a mecanismos de mayoría cualificada en política exterior y no seguir constreñidos a la unanimidad, que eso nos hace ser un elefante intentando correr una maratón en algunas ocasiones. Es decir, que es que igual hay que repensar la configuración interna que tenemos. Si los países europeos fueran soberanos, te diría que sí, pero no siendo soberanos, al final estás dejando una mayoría cualificada que puede estar en manos de intereses extranjeros. Cuidadito. Hombre, bueno, en el Consejo, quien vota, yo cuando veo quién se sienta en el Consejo, son los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, y ahí toman una decisión por unanimidad que pueden tomar por mayoría cualificada. Igual que pasa a lo mejor en el Consejo de Ministros de España, ¿no? A lo mejor no todos los ministros están de acuerdo en una determinada situación, pero eso precisamente es lo que favorece que se puedan adoptar medidas y que no haya una parálisis institucional. Digo el caso del Consejo de Ministros en España, como podría ser cualquier otro, ¿no? Yo creo que igual hay que pensar eso y que de cara a los próximos años sería bueno que se hiciera. Imagínate, Luis, que hubiera en ese Consejo de Ministros que trabajan para otros de fuera. Es decir, que en el Consejo de Europa puede haber países que sus dirigentes realmente están trabajando para los intereses de fuera. El caso es que seguimos siendo el gigante de los pies de barro. A mí me cuesta pensar que un primer ministro va a anteponer los intereses de un país extranjero antes que del suyo propio. Pero vamos, tú porque eres muy joven. Bueno, yo a lo mejor soy un poco ingenuo. Si les parece es que tenemos que dejarlo aquí. Pensar que Angela Merkel defendiera antes a Estados Unidos que el interés alemán, pues me cuesta bastante, ¿no? Pues... Bueno, sentamos las bases para un futuro debate. Lo tenemos que dejar aquí. Adrián Celaya, Luis Rodrigo de Castro, Juan Antonio Aguilar. Un placer de debate y emplazamos todas estas cuestiones al próximo. Buena tarde. Buena. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nosotros ahora pausamos para publicidad y en punto, en unos segundos, actualizamos la información.